Hola hermanos, buenas tardes. En este día domingo, que Dios los guarde, que Dios sea con ustedes. Para mí es un honor estar acá. Yo sé que cada uno está en su hogar en este tiempo. Después de una larga semana de trabajo, los esposos, las mamás en el hogar, cada uno tiene diferentes realidades, diferentes quehaceres, pero el Señor es tan maravilloso que en cada afán o en cada trabajo que tenemos, el Señor nos va ayudando a librar, a sortear diferentes cosas. Y yo sé que es así, porque a diario vivimos diferentes cosas, mi hermano. Cada uno vive diferentes realidades, diferentes problemas, pero el Señor ha sido fiel con usted y conmigo. Y en este día domingo que estamos juntos, en familia, que podemos detenernos tal vez a almorzar juntos, a compartir una tarde juntos y también escuchar su palabra, escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida, amén. Que en este día el Señor sea y esté presente en cada hogar de ustedes, que esté presente con sus hijos, amén. Que el Señor esté presente en cada vida, en cada uno de ustedes. El Señor es fiel y no nos desampara, amén. El Señor jamás nos va a desamparar, jamás nos va a dejar a la deriva. Nunca pierda la fe, ni la esperanza, ni tenga miedo, porque el Señor está ahí. Amén. Hoy día les quiero hablar de una persona como es Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que tuvo una gran responsabilidad, una tarea, un llamamiento, así como lo tiene usted y lo tengo yo. Amén. Si bien es cierto, nosotros como seres humanos tenemos diferentes responsabilidades, ¿cierto? Desde que somos pequeñitos y vamos creciendo, bueno, va cambiando el panorama. Porque nosotros ahora estamos adultos, pero tal vez en un momento fuimos pequeños y no teníamos ninguna responsabilidad, nada. Solo nos preocupábamos de jugar, de que pasara el día porque nos tenían todo listo y ya cuando empezamos a ir al colegio empezamos a tener deberes. Y así como personas tenemos deberes, como los niños tienen deberes, también tenemos responsabilidades, derechos. Pero en este día les quiero hablar de un deber que tenemos como cristianos. Amén. Y les quiero hablar, como les decía hace poquito, de Ezequiel. Ezequiel que fue quien escribió este libro. Amén. Este libro lleva el nombre de su autor, que fue Ezequiel, el profeta y sacerdote. Ezequiel, que en hebreo significa Dios fortalece, Dios endurece. Eso significa el nombre Ezequiel. Poco se sabe de Ezequiel como individuo. Provenía de un linaje sacerdotal y su padre se llamaba Buzi. Amén. La fecha en que se vivió en Judá, en que él vivió en Judá, se desconoce, pero probablemente se preparó para el ministerio sacerdotal y o bien sirvió como sacerdote o lo habría hecho si no hubiese sido deportado. Si él no hubiese sido preparado para sacerdote, hubiese sido deportado. El libro de Ezequiel está escrito y dirigido para la comunidad de cautivos en Babilonia, ya compuesta por mayormente hombres y mujeres, probablemente de las clases altas, y muchos de ellos practicaban la idolatría. Amén. En el primer capítulo nos habla de la visión y la gloria divina. Ezequiel nos habla de eso en su primer capítulo. En el capítulo 2 hay un llamamiento de Ezequiel. Y el Señor en el 3, para que entendamos el contexto, le dice a Ezequiel, del 2 al 3, y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel y a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Amén. Y la palabra que hoy vamos a leer, vamos a examinar, va a estar en Ezequiel 3, del 16 al 21. Amén. Y dice así, tiene por título El Atalaya de Israel.
Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no los amonestares ni les hablares, para que el limpio sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al limpio, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Es fuerte la palabra del Señor, es fuerte y es clara la palabra del Señor. Y ahora vamos a analizar lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Amén. En el versículo 16 dice, la palabra hebrea traducida como atalaya o centinela. Amén. En los días del Antiguo Testamento, las ciudades eran amuralladas, unas murallas gigantes, ¿cierto? Ya, en las cuales se construían y ponían hombres, se construían torres y ponían hombres a vigilar. La ciudad estaba entera amurallada y había una torre fortificada y ahí habían hombres que miraban hacia el exterior, ¿ya? Eso era una atalaya. Se ponían hombres a vigilar a la distancia para advertir sobre el enemigo. Eso es una atalaya, que está vigilante, mirando y advirtiendo a la ciudad si se acerca algún ejército enemigo. Amén. El punto importante en esta sección de Ezequiel tiene que ver con el instrumento que Dios utiliza para entregar este mensaje. El mensajero Ezequiel. Y en el 17 dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, yo te he puesto como vigilante, para que tú estés pendiente del peligro. En la actualidad, el Señor sigue utilizando hombres para anunciar su palabra. Amén. El Señor siempre va poniendo personas para que vayan anunciando. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, usó a sus apóstoles. Amén. Y creyentes. En Juan 20:21. Vamos a ver lo que nos dice Juan 20:21. Dice Juan 20, versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Dice, tiene por título el capítulo 20, Jesús se aparece a sus 7 discípulos. Y el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. El Señor constantemente está enviando personas. Él capacitó a personas, Él capacitó a sus apóstoles para que pudieran predicar la palabra, hablar las verdades del Señor. Y como así instruyó el Señor a Ezequiel, quiere que también nosotros seamos instruidos
para advertir a otros de sus malos caminos, para que seamos atalaya. Amén. Nosotros como madres somos atalaya de nuestros hijos. Cuando su hijo es pequeñito y está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a dar estos primeros pasitos, le decimos cuidado, o lo vamos guiando, por ahí te vas a caer, por ahí sí, por ahí no. Amén. Debemos ser atalaya, debemos ser luz, debemos ser centinela, advertir a otros del peligro. No puede haber nadie más como nosotros los cristianos que conocemos y somos testigos de las verdades que hay en la palabra del Señor para hablar de estas verdades. No nos podemos callar. Nosotros somos responsables de que más y más personas conozcan la palabra del Señor. Debemos ir y predicar este evangelio, ser el centinela que su hermano, que su vecino necesita. Y quiero hacer una consulta, mis hermanos. ¿Qué clase de atalaya somos nosotros? ¿Qué clase de atalaya somos? En Isaías 56 nos describe qué clase de atalaya somos. Hay diferentes personas, ciegos, ignorantes, dice la palabra, pero quiero que leamos textual. ¿Qué clase de atalaya somos? Es una pregunta, pero vamos primero a leer Isaías. Amén. Para que entendamos el contexto y entendamos lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Es Isaías 56 del 10 al 12. Acá está. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Amén. Esto nos dice la palabra del Señor. ¿A qué va apuntando esto? A la comparación de los líderes religiosos de Israel con atalayas. Los líderes religiosos estaban muy lejos de ser unos verdaderos atalayas porque eran ciegos, mudos, pero les encantaba estar echados y dormidos. A eso hace referencia esta palabra, a los líderes de Israel, mis hermanos. Y yo les pregunto a ustedes, nos trasladamos, estábamos hablando de Israel, de los líderes religiosos de aquella época, ¿cómo eran? Ciegos, ignorantes, mudos. Se enriquecían ellos mismos y no era luz, esa luz para el pueblo, para ese pueblo que vivía de idolatría, que se resistía a creer, no querían dejar esa naturaleza pecaminosa. Amén. Por eso le digo a ustedes, ¿qué clase de atalaya somos? ¿Nos quedamos ciegos si vemos algo que no corresponde? ¿Nos quedamos mudos? El Señor en esta tarde, en esta mañana, nos invita a examinarnos y analizarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo por el hermano, por nuestro entorno, por nuestro vecino? Amén. El Señor está constantemente guiándonos. Como les iba diciendo, mis hermanos, ¿qué clase de atalaya somos? Examinémonos y también examinemos la palabra del Señor en el versículo 18. 3:18 dice: cuando yo dijera limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablares,
para que limpio sea percibido de su mal camino, a fin de que vive limpio, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. De ahí sale una advertencia. El Señor nos está advirtiendo. A ver, el Señor le dice a Ezequiel, si esta persona no se arrepiente y tú no le hablas, él morirá, pero la sangre de él te la demandaré a ti. Eso le está diciendo. Lo está responsabilizando a Ezequiel de que él tiene que guiar a este pueblo rebelde. Amén. Nosotros estamos insertos en este mundo, vivimos, ¿cierto? Pero no pertenecemos a este mundo. El Señor ha sido fiel y soberano con nosotros, con nuestras vidas, con lo que somos, con lo que hacemos, pero sí debemos marcar la diferencia como cristianos. Yo durante un tiempo, cuando recién conocí al Señor, si veía algo que no correspondía, me callaba, por miedo a que se rieran, porque hay gente que dice, tú eres fanática, porque ellos quieren al Señor, pero para las urgencias solamente. Amén. Quieren que uno ore por ellos cuando están enfermos, pero no quieren dejar el caminar que tienen. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice en este día, que seamos verdaderos atalayas, que advirtamos a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Ellos viven sin Dios, mis hermanos, sin la esperanza. Nosotros sabemos que cuando muramos vamos a estar con Él. Amén. Porque hemos sido salvos. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado. La salvación. Fuimos salvos, pero por gracia, no porque lo mereciéramos. El Señor nos regaló la salvación. Amén. El Señor es tan maravilloso con nosotros, tan maravilloso, que solo por gracia yo le digo a Él, estoy viva y estoy en pie por ti, Señor. Porque yo creo que todos hemos vivido diferentes procesos, mis hermanos. Que tantas cosas vamos a tener que contarnos cuando nos veamos. Pasé esto y esto y esto en tiempo de pandemia, pero que cada uno pueda tener un crecimiento y decir, yo crecí en esta área, en la otra. Tal vez si no podemos salir, crezcamos en alguna área y orémosle al Señor para que Él nos diga, porque todos tenemos un propósito, todos tenemos dones. Amén. Si bien es cierto, no nos podemos congregar, pero la tecnología nos acerca a diferentes partes. Si usted quiere a alguien, demuéstreselo presentándole al Señor. Sea su atalaya, sea el atalaya de su familia, de sus hijos. Debemos guiar a nuestros hijos. Es difícil, mis hermanos, en este tiempo. Estamos siendo bombardeados por una ola de tecnología, por una ola de información. Estamos luchando contra principados y potestades. No es fácil vivir en este mundo criando hijos. Debemos tratar de orar por ellos siempre, cubrir a nuestros hijos. El enemigo anda como león rugiente, mis hermanos, buscando a quien devorar. Amén. Pero el Señor nos dice que nuestro deber es amonestarlos, amonestar a los que están alejados o a los que no conocen y están en pecado, porque la paga del pecado es muerte. El 18, como les decía, existe una advertencia de que morirán. Estas palabras, más que expresar un castigo, expresan una consecuencia por la desobediencia, tal como el caso de Adán y Eva, cuando el Señor le dice, mas del árbol de la ciencia no comerás, porque el día de que de él comas, morirás. Amén. El Señor les advierte, si ustedes comen de este árbol, morirán. Esto está en Génesis 3:17. Es como cuando usted le dice a su hijo, a ver, mira, yo te voy a regalar tal cosa o vamos
hacer tal cosa, vamos a hacer el postre que tú quieras, pero lo vamos a hacer si tú te portas bien. Amén. O vamos a hacer tal cosa. Ahí usted le está advirtiendo que lo van a hacer, pero si él tiene tal actitud, amén. O a fin de año, no sé, pues vamos a hacer tal regalo para X fecha, pero si usted tiene buen rendimiento en el colegio, cumple con sus deberes. Nuestro Padre también nos dice, sé obediente, que vas a tener tal cosa, la salvación, qué maravilloso, para quienes no le conocen. Seamos atalaya en medio de este tiempo. Necesitamos que el impío reconozca que está mal, que no está siendo guiado por un buen camino. Amén. El Señor es claro. La palabra del Señor es clara, mis hermanos. No erra. Es inerrante la palabra del Señor. El Señor le dice a Ezequiel en el 3:11, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblale y dile, así ha dicho Jehová, escuchen o dejen de escuchar. El Señor quería que Ezequiel fuera a este pueblo rebelde, tremenda misión, y no querían dejar sus malos caminos, y no los dejaron. Cada vez que el pueblo estaba rebelde, en la antigüedad el Señor mandaba y enviaba a profetas, enviaba a personas para que pudieran guiar a este pueblo rebelde. Nosotros también debemos guiar a este pueblo rebelde. Amén. Debemos guiar a nuestros hermanos, a nuestros amigos. El Señor comisionó a Ezequiel de atalaya a la casa de Israel, aunque se suponía que los sacerdotes llevaran a cabo esta función claramente, muchos no cumplían con este deber sagrado. Amén. Dios le encargó al profeta que les advirtiera a dos grupos de específicos de personas: a los impios, a los que eran impios y pecaban, y a los justos que habían comenzado a pecar. El Señor le dijo a Ezequiel, tú vas a ir a los impios que pecan y a los justos que han comenzado a pecar, a advertirles de que están mal. Sé el centinela de ellos, adviérteles del pecado. El Señor no quería que se perdieran. Él quería que estuvieran todos en el camino correcto. Amén. Por eso envió a Ezequiel. Como les decía, habían comenzado a pecar. Hay diferencias referentes al papel que Dios advirtió. El Señor, les señala a los impios, de cierto morirás, y al justo que peca le pone tropiezo delante de él. Si los que están en cualquiera de los dos grupos no se arrepienten, morirán. Eso nos quiere decir la palabra del Señor. Que podamos guiar a otros y que se arrepientan, mis hermanos. El texto nos aclara. No aclara, dice, si Dios juzga activamente a los justos que pecan en tanto que juzga pasivamente a los injustos. De cualquier manera, todos los sectores de la sociedad de Judá, estaban afectados por el pecado, y todas las personas. Qué tremenda tarea enfrentó Ezequiel, porque habían justos, pero habían comenzado a pecar, e injustos que vivían impiamente. Y si trasladamos la palabra a este tiempo, no estamos lejanos, mi hermano. Hay gente que tal vez conoció al Señor y se ha alejado, se ha enfriado. Que no nos enfriemos y que podamos ser luz en medio de la oscuridad, y que seamos quien advierte del peligro. Seamos la ciudad fortificada del Señor. Nosotros somos cristianos. Debemos vivir como vivía el Señor. Amén. Somos de este mundo, pero no pertenecemos a Él. Tal vez a mí me pasa. No comparto con toda mi familia porque no son todos cristianos. Y la gente es demasiado buena para criticar.
Si a usted no le aceptan la palabra, oremos por ellos. Oremos por los que están alejados del Señor, por los que están alejados de sus caminos. Muchos no le conocen, pero podamos ser luz para ellos y decirles que están en pecado. Amén. Como dice la palabra, y aconteció que al cabo de 7 días, dice el versículo 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Usted y yo somos atalaya. Amén. El 18, cuando yo dijera limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que limpio sea percibido de su mal camino, a fin de que vive limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestas a limpio, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado. ¿Qué nos dice el Señor? Si ustedes van a una persona que está pecando y le advierten, usted habrá librado su alma porque usted le advirtió, ¿cierto? Si él no quiso hacer caso, no hay más que hacer porque él no quiso. Pero si uno no le advierte, el Señor en las manos de Ezequiel fue quien a él como que le dio el peso de esa sangre que iba a ser derramada. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, pueda tomar lo mejor de la palabra y podamos llevarla por obra. No seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores. Yo sé que cuesta, lo experimento a diario. Trato a diario de hablarle a la gente del Señor, de decirle: el Señor es justo, el Señor es verdadero, por el Señor estamos así. Porque la mayoría de la gente hoy dice por suerte. No es suerte, la suerte no existe. Existe un Dios verdadero que te ama a ti y a mí. Amén. Y Él es quien nos guía cada día. Él es quien nos libra cada día. Él es quien nos favorece. Él es quien nos da el aliento. Cada mañana, en cada momento y en cada instante. Amén. Que Dios los bendiga y que Dios sea con ustedes. Como les digo, mis hermanos, que Dios sea guiándonos y que cada uno pueda tomar la mejor parte para esta palabra que ha sido leída. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar
el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el rey. Tú eres el rey, Señor.